Una mendiga negra sorprende al viejo solitario. Solo ella puede iniciar el ritual familiar. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios son grises y el aire huele a metal y sudor, Lucía, una joven de 25 años, empuja su carretilla de agua. Su rostro es un mapa de preocupaciones, surcado de arrugas prematuras por la dureza de la vida. El sonido de las risas lejanas de los niños que juegan contrasta con el murmullo despectivo de los vecinos que la ven pasar. «Ahí va la repartidora», murmuran, como si su vida valiera menos que el agua que vende. Con cada entrega, Lucía enfrenta la pesadez de mirar a los otros, sus cuerpos bien vestidos, como una flecha siempre dispuesta a herir. Ese día, mientras navegaba entre la multitud, su destino la llevó a una zona más exclusiva de la ciudad. Las casas eran grandes, con jardines cuidados y un aire de superioridad que aplastaba a quienes no pertenecían. Era la última entrega, un pedido especial. Con los brazos cansados, preguntó Lucía, con el corazón golpeando violentamente contra su pecho. «Soy el señor Sánchez, tu padre». Sus palabras se ahogaron en el aire. Un instante eterno se dio entre ellos, lleno de incredulidad. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Su padre? La esperanza, siempre tan distante, encendió una chispa en su interior, pero la realidad era compleja, un laberinto de emociones. Poco después, en una cena familiar, se sintió como un pez fuera del agua. Mientras sus nuevos hermanos le lanzaban miradas de desaprobación, un pariente celoso deslizó comentarios venenosos que la hicieron encoger en su silla. La hija de su madre murmuró con sarcasmo. El ambiente estaba cargado de tensión, como un volcán a punto de estallar. Y estalló. Una noche, hombres enmascarados la arrastraron en la penumbra, desviándola de su camino hacia la verdad. Fue un secuestro, un intento de dañar a los Sánchez. El señor Sánchez, al enterarse, desenterró secretos oscuros en su desesperación. Amor, traición y una historia que nadie conocía comenzaron a aflorar, revelando que el pasado no se puede enterrar sin consecuencias. Lucía, atada y asustada, buscó el valor en su interior. «No soy solo un ladrillo en el muro de esta familia», se dijo. Mientras el peligro se cernía sobre ella, decidió que lucharía, no solo por su vida, sino por un sitio en la historia que debería pertenecerle. El momento culminante llegó en un opulento banquete, donde la vida de Lucía cambió para siempre. En medio de risas y brindis, su identidad fue revelada. Todos se congelaron. Viejos rencores comenzaron a fluir, como un río revuelto que amenaza con desbordarse. Lucía no solo era una repartidora de agua, sino una heredera legítima en medio de... Mientras un oscuro secreto resurgía en forma de carta anónima, sus ojos buscaban respuestas. «¿Quién es realmente mi madre?», pensó, su corazón palpitando con desesperación. La noche había tomado un giro inesperado, y con ella su futuro. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos!
La tensión en la mansión era palpable. Lucía, sentada en la mesa espléndidamente decorada, sentía cómo los ojos de su familia la perforaban. Habían pasado unos instantes desde que la revelación estalló en el aire como fuegos artificiales. Su corazón latía frenético. ¿Qué demonios acaba de suceder?, pensó mientras la incredulidad invadía el espacio. Pero antes de que alguien pudiera reponerse del impacto, se escuchó un grito desgarrador. La luz de la sala parpadeó y se apagó como si una sombra oscura hubiera cruzado el umbral. Un murmullo de confusión llenó la habitación. Las sillas chirriaron cuando algunos se levantaron. Otros comenzaron a buscar la causa del apagón. Lucía sintió un sudor frío recorrer su espalda. De repente, un destello de luz iluminó a un hombre que irrumpió en la sala. Una figura enmascarada, similar a un fantasma en la noche, irrumpió en la escena. Las risas se convirtieron en chillidos y el aire se llenó de pánico. «¡Quédense donde están!», gritó con una voz grave y perturbadora. Era el tipo de amenaza que helaba la sangre. Lucía, paralizada por el miedo, solo pudo observar cómo el intruso se movía ágilmente por la habitación, buscando a alguien entre la multitud. «¿A dónde crees que vas, Sánchez?», espetó el hombre. Lucía sintió un aguijón en su pecho al escuchar el apellido de su padre. Y allí, en ese instante, la realidad se retorció. Su padre, el señor Sánchez, se levantó de la mesa. Este rostro desencajado por la sorpresa y la rabia. «¿Quién eres tú?», susurró, mientras sus manos se tensaban en puños. «Solo alguien que vino a recoger lo que le pertenece. Tú lo sabes», gritó el enmascarado. La tensión electrificó la atmósfera. Las miradas se cruzaron como dagas afiladas. Lucía sintió que el tiempo se detenía. Su mente gritaba por respuestas, pero el caos era ensordecedor. «Lo que pertenece a la familia será reclamado, y no te atrevas a ocultarlo más», continuó el intruso, acercándose a su padre. En su mano sostenía una carta. ¿Era esa la respuesta que buscaba? La carta brilló a la luz titilante, mientras el señor Sánchez palidecía. La llegada de la policía se escuchó a lo lejos. El sonido de sirenas se acercaba, pero el intruso, hábil y despiadado, se abalanzó hacia el señor Sánchez. Un forcejeo. Las sillas se arrastraron. Un cuerpo se cayó. Lucía, horrorizada, comprendió que ese no era solo un secuestro. Era un ajuste de cuentas. «Todo se acabó. Nadie puede escapar de lo que hicieron», rugió el enmascarado, sacando un objeto brillante. El reflejo en la luz hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Era un arma. «¡Detente!», gritó la mujer más cercana al señor Sánchez, asustada. Pero el caos solo se intensificó. Antes de que el pánico pudiera escalar aún más, un disparo resonó, dando paso a un silencio aterrador. El tiempo se detuvo. La sala se congeló. Los gritos se ahogaron. Con un chorro de sangre brillante manando, el señor Sánchez cayó al suelo. Sus ojos se encontraron con los de Lucía antes de que la vida se deslizara de su ser. No, no podía ser. Lo único que pudo hacer Lucía fue caer de rodillas, su mente nublada de shock. La revelación de su herencia se desvaneció, diluida por la tragedia, y de repente un objeto cayó de la mano del intruso. Una carta, la misma carta que había mencionado. Al tocar el suelo, se abrió. Lucía extendió la mano temblorosa, su corazón apretado por la angustia, mientras el caos se convertía en una pesadilla. Nadie podía imaginar lo que se ocultaba tras esas palabras.
un secreto que cambiaría para siempre el curso de su vida y la historia de la familia Sánchez. Las preguntas saltaban de su mente. ¿Era realmente su padre? ¿Qué verdad se escondía detrás de todo esto? El silencio solo era interrumpido por el eco de la sirena que se acercaba. La vida de Lucía nunca volvería a ser la misma. Los murmullos de confusión comenzaron a llenar la sala. El ambiente pesado se cortaba con cuchillo, y el eco del disparo resonaba aún en las paredes. Lucía, con el corazón hecho trizas, apenas podía procesar lo que acababa de ver. El cuerpo de su padre yacía en el suelo, una vida desvaneciéndose en un mar de sangre. Sus ojos, una mezcla de dolor y miedo, se encontraban con los de los demás, todos paralizados por el horror. Y entonces el intruso, de pie entre la gente como un espectro, levantó la carta que había dejado caer. Con un gesto brusco, la alzó al aire. «Esta es la verdad», gritó, su voz resonando en la penumbra que se cernía sobre ellos. Nadie se atreve a moverse. Todo lo que creían saber era mentira. Los engañaron. Lucía sintió que la pesadez de la revelación caía sobre ella como una losa. ¿Qué podía significar eso? Su corazón latía desbocado. Cada palabra del extraño cortaba el aire como un cuchillo afilado. De repente el hombre bajó la mirada y en un susurro casi imperceptible dijo: «Tu madre está viva, y no solo eso, es parte de esto. Tu vida, Lucía, es un juego para ellos». Un grito desgarrador rompió el silencio. Era una de sus hermanas, con los ojos desorbitados. «¡Cállate! ¡Eres un mentiroso!», vociferó. Pero Lucía, en ese momento, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Esa maldita carta tenía el poder de desvelar los misterios enterrados en su historia familiar. ¿Qué más le estaba ocultando el señor Sánchez? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y en un momento de caos, la figura enmascarada se dio a la fuga, desapareciendo en la oscuridad. Las luces parpadeaban hasta que finalmente se apagaron, y el grito de su hermana resonó entre un laberinto de sombras. La sirena de la policía se acercaba, pero Lucía no podía pensar en eso. Su mente estallaba en un torbellino de emociones. ¿Su madre estaba viva? ¿Qué secreto mantenían así de secreto? «Lucía», la voz del señor Sánchez, débil y apenas audible, la hizo volver a la realidad. Su padre, aún con vida, la miraba con una mezcla de desesperación y ternura. «Tienes que saber la verdad antes que sea demasiado tarde». De nuevo el mundo se detuvo. Ella se acercó a él, las rodillas temblorosas, mientras su corazón se tambaleaba entre el dolor y la urgencia de descubrir qué había detrás de aquel secreto horrendo. Las lágrimas comenzaron a caer mientras palpaba la herida y la desesperación la ahogaba. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó, casi en un murmullo, sintiendo cómo el frío de la realidad se aferraba a su pecho. Pero el sonido de las sirenas se hacía cada vez más fuerte y el tiempo apremiaba. «Recuerda, Lucía», dijo él, «hay cosas más grandes en juego que tú o yo». De repente, un grito agudo, ahora desde el patio, interrumpió su ligero respiro. «¡La carta está abierta!». Un vecino, que había estado mirando la escena, se abalanzó hacia la misiva esparcida en el suelo. Lucía sintió que su corazón se paraba. Su vida, su identidad, podía estar asomándose a través de esas palabras, pero un estruendo violento la sacudió. «¡No, espera!», chilló, pero el hombre ya la tenía en su poder. Lucía vio cómo el vecino trataba de abrir la carta, y una mezcla de terror y expectación
La invadió. ¿Qué podría haber en su interior que cambiara todo? Pero entonces, justo cuando la carta se desdoblaba, una figura familiar apareció en el umbral de la puerta de la mansión. Era su madre, la última pieza del rompecabezas. Pero no solo eso, venía acompañada de una mujer que Lucía jamás había visto. La tensión era insoportable. Cada mirada lanzada estaba llena de preguntas no dichas. La madre de Lucía estaba más viva que nunca, pero su presencia era una cesión de un secreto profundamente arraigado en la familia. Y entonces, en ese instante, la vida que Lucía había comenzado a entender se hizo añicos nuevamente, dejando solo caos y preguntas en su camino. ¿Quién es ella?, dejó escapar Lucía en un hilo de voz, llevándose la mano al corazón, consciente de que esa respuesta podría desvelar más de lo que había imaginado, lanzando su historia en una dirección que aún no podía imaginar. La atmósfera en la mansión se cortaba con un cuchillo. Lucía sentía cómo el aire se espesaba a su alrededor, mientras su madre avanzaba hacia ella, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. La mujer que la acompañaba parecía un eco del pasado perdido, con ojos que brillaban con una intensidad que podía atravesar cualquier murmullo de confusión. Lucía no podía mover los labios. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese instante, y todo lo que había pasado antes, Pero, en lugar de respuestas, que el rostro de su madre se oscureció. Lucía, escucha, hay tanto que explicar. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en el aire, rasgando el caos. Era el grito de su hermana, un sonido que cortó la tensión como un trueno. El intruso se ha llevado al padre. Las palabras de su hermana sacudieron a todos. En un instante, el rostro de los asistentes se tornó pálido. Gritos mezclados de horror y confusión surgieron de cada rincón. La policía estaba cerca, pero cada segundo se sentía como un año. Los golpes fuertes en la puerta resonaron con una urgencia que hacía vibrar las paredes. Instintivamente, Lucía corrió hacia la entrada, su corazón palpitando con desesperación. ¿Qué había pasado? La nube de miedo la rodeaba. ¡Aguanta! ¡Aguanta!, se decía a sí misma mientras se acercaba tambaleándose, pero lo que estaba por ver cambiaría todo. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe, revelando una escena que parecía sacada de una película de terror. El intruso, aún enmascarado, cargaba con algo. Lucía se acercó con lentitud, cada paso pesando más que el anterior. Y entonces lo vio. El cuerpo de su padre, cuerpo inerte, arrastrado a la sala como un paño sucio. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Un grito ahogado brotó de sus labios. ¡Papá, no! Corrió hacia él, pero el intruso la detuvo con un movimiento brusco de su brazo. «No te acerques», dijo con una voz fría, casi mecánica. «Este es solo el inicio». Lucía quedó paralizada. El horror frío le recorría la espalda. «¿Qué quieres? Suéltalo». El caos se había desatado. La familia retrocedía, todos temblando. ¿Qué estaba pasando? «Quiero que la verdad salga a la luz». Las palabras del intruso eran como un eco en un túnel, resonando con una profundidad inquietante. «Y eso incluye a tu madre». De repente, apuntó su dedo hacia ella, como si todo el caos de ese momento girara en torno a ella. Lucía sintió que las miradas de su familia se centraban en su madre. «¿Qué verdad?», preguntó. Su voz estrangulaba por el miedo.
Tu madre no es quien dice ser, dijo él, y el peso de esas palabras cayó con todo su peso. Un murmullo de incredulidad atravesó la sala. Lucía miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo temor. ¿Qué significa eso?, gritó una de sus hermanas, el caos comenzando a convertir el aire en un veneno palpable. Pero antes de que alguien pudiera responder, el intruso continuó, su voz implacable. Tu madre fue parte de un plan, uno que involucra a toda esta familia, y no es la única que ha estado viviendo con mentiras. Lo que dijo dejó a todos sin aliento. Un susurro de conmoción recorrió la habitación. ¿Por qué la madre de Lucía sería parte de algún plan oscuro? ¿Qué tan profundo era el engaño? Lucía sentía que su mundo se desmoronaba. Cada mirada hacia su madre traía más preguntas, más dudas. «¡Mamá, dime que no es verdad!» Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El intruso sonrió, pero no era un gesto de alegría. Era un destello de triunfo. «Solo la verdad puede salvarte, Lucía. ¿Estás lista para confrontarla?» El mantra resonó en su mente. ¿Qué significaba realmente todo esto? En ese instante, el estallido de luces fue seguido por un zumbido sordo. Todo comenzó a desdibujarse. Un estruendo retumbó cuando la puerta principal se rompió y un grupo de policías irrumpió en escena. Sillas balanceándose, gritos ensordecedores. La confusión creció. En medio de la locura, el intruso levantó un arma, apuntando hacia el grupo de policías. Es mi última oportunidad, Lucía. Tú decides si quieres saber la verdad o no. Pero recuerda... Su voz se perdió en el estruendo mientras Lucía caía de rodillas, sintiendo su mundo desmoronarse. ¿Qué verdad? Las palabras apenas salían de sus labios, resonando en sus oídos mientras todo se volvía negro. Y en ese oscuro abismo, la promesa de todo lo desconocido la acechó. Ahí estaba el giro, y todo lo que pensó que sabía comenzó a desmoronarse, dejándola en un vacío de terror y posibilidad. La sala estaba en plena convulsión. Lucía, con el corazón retumbando en sus oídos, observó cómo el caos se desataba ante sus ojos. El intruso había hecho su aparición con su mano enfundada en la oscuridad, y ella no podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué verdad?, volvió a preguntar, su voz más firme, pero el eco de la desesperación seguía flotando en el aire. El intruso, con el rostro oculto, no parecía dispuesto a dejar escapar la oportunidad de sembrar más dudas. «La verdad que tus padres han ocultado. No solo él está en juego», dijo, apuntando con su dedo en dirección a su madre. «Tu madre es más que lo que parece». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Su madre, el pilar de su vida. ¿Qué secretos ocultaba? La atmósfera se oscureció. «¿Qué me estás diciendo?» Su voz era un susurro tembloroso, pero el intruso continuó. «Tu madre es parte de un legado mucho más oscuro de lo que imaginas. Ella no solo está aquí en la familia, ella forma parte de ellos». El rostro de su madre se tornó pálido. Sus labios temblaban como si estuviera tratando de contener un grito. Cada palabra del intruso la atravesaba como un puñal, y Lucía no sabía si sentir rabia o compasión. «¿De qué hablas?» La confusión se convertía en desesperación. La reacción de su madre era demasiado intensa. Lucía la miraba, buscando una señal, una chispa de verdad. Y entonces, como si el cielo se hubiera rasgado, un fuerte trueno se escuchó, seguido de un estallido que sacudió las paredes de la mansión. Nadie se lo esperaba. En lo que parecía una fracción de segundo, el enmascarado, incapaz de manejar la confusión, apuntó su arma hacia el aire y disparó. Un destello de luz llenó la habitación y el sonido resonó como un grito sin voz. Todo el mundo se detuvo. «¡Al suelo!», gritó un policía al entrar, pero ya era demasiado tarde.
El polvo y el humo invadieron la sala, envolviendo a todos en una neblina gris y espesa. Lucía tosió, sus ojos ardían mientras trataba de ver lo que quedaba de aquella escena digna de una película de terror. Y ahí, entre el caos, su madre empezó a retroceder. Fue entonces cuando la verdad se desnudó ante sus ojos. La mujer que conocía desde su infancia se detuvo en medio de la habitación, su mirada fija en Lucía. «No puedo permitir que esto te afecte, hija». Sus palabras salieron entrecortadas, como si fueran un eco lejano de algo distante y peligroso. «¿Qué significa eso? ¿Qué has estado ocultando?» La ira explotó en su pecho mientras sus manos temblaban. Pero en ese momento, de la nada, un grito desgarrador atravesó la atmósfera cargada de polvo. Era su hermana caída en el suelo. «¡Lucía, no!», gritó. Y en un instante, la confusión del enmascarado y la revelación de su madre colisionaron en su mente como un trueno. En el suelo, la hermana de Lucía estaba sosteniendo un objeto, un pequeño relicario que parecía emitir un brillo extraño. «¡Míralo! ¡Míralo!», exclamó con una mezcla de miedo y asombro. Lucía se agachó, su corazón latiendo con fuerza. El relicario, esos ojos dorados en su interior, parecían hablarle. «¿Qué es eso?», preguntó, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba. «Es un símbolo del verdadero legado», dijo el intruso, casi como un murmullo al oído. «Tu madre ha estado jugando un papel más profundo de lo que imaginas. Y la respuesta que buscas está ocultando en su historia». Lucía levantó la vista. Todo ahora tenía un nuevo sentido. La tensión en el aire era palpable. La incertidumbre de su madre, los murmullos confusos de sus hermanos, el aura de peligro que rodeaba al intruso. Todo se unió en un único punto. ¿Era su vida una gran mentira? Fue en ese instante que comprendió. Cada oración, cada mirada, cada secreto estaban conectados a ese relicario. «¿Quién eres realmente, mamá?». La pregunta burbujeaba en su mente, dolorosa y brutal. «Lo siento, Lucía», solo pudo lograr decir su madre, y de repente una sombra oscura pasó por delante de ella, deslizando el polvo como si se tratase de un espectro del pasado. La sala se quedó en silencio. La música de sirenas a lo lejos se desvanecía en un murmullo. Lucía sintió que en sus manos se acumulaba la verdad, pero también una herencia que jamás pidió. «¿Estás dispuesta a descubrirlo?», preguntó el intruso con una sonrisa siniestra. Ella sabía que no había vuelta atrás, y el peso de su historia se cernía sobre ella como el final de un círculo que apenas comenzaba. La pregunta ahora era: ¿estaba lista para conocer la verdad que cambiaría todo? ¿Era capaz de enfrentar la nueva dimensión de su familia y de su madre que ahora lucía como una desconocida? Sin palabras, un torbellino de emociones inundó su ser, y la respuesta parecería oscuro y luminoso. En la forma en que eligiera seguir adelante, la sala seguía envuelta en caos. Lucía respiraba hondo, intentando aferrarse a las pocas certezas que le quedaban. Su madre, con una expresión que parecía chocar contra la realidad, dio un paso tembloroso hacia ella. Sus ojos, nublados por lágrimas, parecían vacíos. «Lucía, tengo que explicarte». Las palabras se le atascaban en la garganta. «No es lo que crees». Pero la verdad que salía de sus labios parecía no ser suficiente para calmar la tormenta. El intruso, con su presencia amenazante, la observaba como un cazador acechando a su presa. ¿Vas a seguir ocultando secretos? Lucía no podía contener la ira que burbujeaba dentro de ella. Sus manos temblaban, pero se mantenía firme. Sabía que en medio de esa tormenta de revelaciones había algo más,
algo que aún no comprendía. ¡Basta!, interrumpiendo la conversación entre madre e hija. Sus ojos destellaban con una mezcla de rabia y anticipación. No tienes idea de lo que está en juego. Su mano se cerró sobre la carta en el suelo, como si la respuesta estuviera allí. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de sirenas se hizo más fuerte. Un estruendo. Lucía miró hacia la puerta y vio a los policías irrumpir, sus rostros tensionados, armas listas. La entrada se llenó de uniformes oscuros y voces alzadas, pero el intruso no parecía afectado. Era un momento tenso. Lucía se giró hacia su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que no me has contado? El ruego en su voz emanó de su corazón. La defensa de su madre parecía desmoronarse, y entonces una sombra pasó por la puerta trasera de la mansión. Un destello de luz. Cuestionamientos volaron por la sala. ¿Qué fue eso? La confusión se transformó en terror. En un instante, la figura de un hombre apareció en el umbral, descompuesta por la penumbra. Lo siguiente fue un relámpago de adrenalina. Se disparó un tiro y el tiempo se detuvo. El caos estalló. ¡Al suelo!, gritaron los oficiales mientras las balas zumbaban cerca de Lucía. El intruso se lanzó hacia un lado, arrastrando a Lucía con él. Todo se volvió un torbellino de gritos y cuerpos cayendo al suelo. En medio del estruendo, Lucía sintió como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Un grito atravesó la habitación. Era su madre. ¡Cuidado! Pero el eco de su grito se perdió en la confusión. Lucía desenfrenadamente buscó entre las sombras, sintiendo pánico y miedo por su madre. Y entonces, en medio del caos, en un rincón oscuro, vio algo. Brillaba. Un pequeño objeto. Un colgante dorado cuyo centelleo llamaba su atención. Sin pensarlo, se acercó. La multitud pareció desvanecerse a su alrededor. Se arrodilló y lo levantó, sus manos temblorosas sosteniendo la joya. Cuando lo giró en la luz, el símbolo que mostraba hizo que su corazón se detuviera. Era el mismo que el del relicario que su hermana sostenía. La conexión la atravesó como un rayo. Era un símbolo, un legado, un secreto que las generaciones anteriores habían estado guardando. De repente, todo se detuvo. El ruido, los gritos, las sirenas. Todo se desvaneció y el silencio abrazó la habitación. «No, no puede ser», Lucía murmuró, dándose cuenta de lo que significaba. «Espera». La voz del intruso se volvió un susurro y las miradas se dirigieron hacia él confusas. «Tú eres la clave». Miradas llenas de incredulidad. Lucía sintió que el aire se le escapaba. «¿De qué hablas?» Su mundo se desmoronaba aún más. De pronto su madre se adelantó, su rostro transformado en pánico. «No, no, no hables de eso». Pero el intruso continuaba. «Lucía, debes saber, no eres solo la hija de tu madre. Eres parte de algo mucho más grande. Algo que no podrás ignorar. Este legado es tuyo». Lucía se congeló. El peso de la verdad se asentaba en su pecho, aplastándola. La idea de ser parte de algo tan profundo, algo que nunca pidió, la llenó de horror. «¿Quieren usarme como un peón?» «No», gritó su madre. Por su rostro corrían las lágrimas, pero su voz se alzaba con fuerza. «No dejas que esto te consuma, Lucía.
Pero Lucía ya había comenzado a tambalearse hacia la incertidumbre. El intruso sonrió. Debes elegir, Lucía. Convertirte en parte de la historia de la familia, o quedarte al margen y ver cómo se desmorona. Las miradas se volvieron hacia ella. Cada rostro reflejaba ansiedad. Una decisión. El caos rondaba, pero el silencio volvió a caer. Lucía sintió las costillas de su pecho dolorosamente contraerse. Un oscuro secreto se asomaba ante ella, desafiándola. ¿Qué iba a elegir? Aquel relicario brillaba en sus manos como un futuro incierto, y la verdad que nunca esperó estaba solo un paso de ser revelada. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó el intruso, su voz resonando en la penumbra. Ella dudó. Sin palabras, un vacío se apoderó de la sala, y la oscuridad comenzó a cerrarse. ¿Qué pasaría si decidía abrir esa puerta? Las sombras acechaban, y el peso de la elección inminente caía sobre la joven, atrapándola en un laberinto de secretos. La tensión se sentía como un alambre al borde de romperse. Lucía no podía apartar la mirada del rostro de su madre, cuyas lágrimas comenzaban a fluir como ríos desbordados. «Mamá, dímelo. ¿Qué está pasando?» Su voz era un susurro, casi un grito, mientras el intruso la observaba con una sonrisa torcida. Era como si todos los ojos del mundo estuvieran sobre ella, esperando una respuesta que no tenía. De repente, un estruendo resonó en la parte trasera de la mansión. Una puerta se rompió en 1000 astillas y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Comunicativos, firmes. «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritaron, y el caos se desató de nuevo. Todos se lanzaron al suelo. La confusión reinaba como un monstruo de 1000 cabezas. Lucía sintió que el pánico erguía la piel de su cuerpo. «¡Mamá!», gritó. Pero era como gritar a un eco que no volvería. La mirada desesperada de su madre la atravesó, y en medio de las balas de estrés, un grito desgarrador resonó por detrás de ella. «¡Lucía, detrás!». Fue un instante. Un hombre con el rostro cubierto apareció de nuevo entre la multitud, armas en mano. Todo pasó tan rápido que su mente casi no lo procesó. El intruso, furioso, hizo un movimiento brusco y empujó a Lucía de un lado, gritándole al desconocido: «¡No! ¡No te atrevas a hacer esto!». La habitación tambaleaba. «¡Estás loco!». «¡No puedes!». Lucía sintió el sudor frío recorrer su espalda, mientras su corazón latía a 1000 por hora. Pero lo que sucedió a continuación la dejó paralizada. El desconocido desenfundó su arma y disparó contra el intruso. El tiempo pareció desacelerarse. Lucía vio el destello y escuchó el eco del disparo como una explosión en sus tímpanos. El intruso se desplomó de cara al suelo. Un grito ahogado escapó de sus labios. «¡No!». Fue lo único que pudo pronunciar Lucía mientras la sala estallaba en gritos y caos. Las luces parpadeaban, personas corrían. El caos era absoluta. Y en ese momento, el mundo de Lucía se detuvo. Un segundo después, lo que parecía una escena de terror se transformó en un escenario de pura locura. Sin embargo, antes de que el pánico pudiera sentarse, el silencio invadió la sala. Tal vez una pesadilla. Un hombre se agachó junto al intruso caído y lo giró. La identificación en su chaqueta lo hizo evidente. «Pedro, ¿eres tú?». La voz de Lucía resonó en su cabeza como un eco agonizante. Y el giro fue impactante. El intruso, el que había amenazado su vida, era su hermano. Las miradas se volvieron hacia ella. «No, no puede ser.
murmuró otra voz en la multitud. El vértigo la invadió. En su mente, las piezas comenzaban a encajar, pero lo que sentía era una mezcla de horror y asombro. ¿Cómo podía ser? ¿Lucía? El hombre que disparó, de pie, miraba a todos con un aire de seguridad. Él estaba detrás de esto. Lo busqué, seguí su rastro. Nunca quise que esto sucediera. Los murmullos de su familia llenaron el espacio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Las preguntas atravesaban el aire como flechas, pero lo que la sobresaltó fue la expresión de su madre, pálida como un papel y temblorosa como hoja al viento. Él no es, trató de decir, pero la realidad le había atrapado en un rincón del que no podía escapar. Y ese rincón estaba lleno de secretos rancios. «Es un traidor. Ha estado manipulando a todos», gritó el hombre, señalando al cuerpo caído en el suelo. «No puedes confiar en él, Lucía. Fue él quien provocó esto». Las palabras caían como un martillo, devastadoras. Lucía sintió que el aire le faltaba. Su corazón tambaleaba entre la confusión y la incredulidad. «¿Por qué, Pedro? ¿Por qué?» «Porque todo esto era un juego, Lucía», dijo su hermano, su voz temblorosa pero decidida. «Y la única forma de protegerte era sacarte de la historia. Pero me equivoqué. La verdad era un monstruo que la devoraba». «¡Está mintiendo!» La madre de Lucía se interpuso, su voz entrecortada. «No puedes confiar en él. Todo ha sido una mentira». «Nadie es lo que parece, Lucía. Nadie». Y al instante el rostro de su madre se transformó. «No hagas esto, Lucía. Él no es tu hermano», gritó con desesperación. Y de repente los pedazos comenzaron a caer en su lugar. No podía más. Todo su ser temblaba ante el bombardeo de información. ¿Qué significaba realmente esto? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. La emoción en el aire aumentaba. Lucía sintió que el mundo se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me han estado ocultando? La angustia le atravesaba el pecho como un viejo familiar. «Tienes que elegir», le gritaron, pero todo sonaba como ruido blanco. ¿Hermanos? ¿Mentiras? ¿Lazos familiares destrozados? Su vida se desmoronaba al igual que las 4 paredes que la rodeaban. Nadie podía comprender lo que estaba ocurriendo. «¿Qué es lo que no me han contado?». Lucía miró a su madre, cuya verdad estaba más allá de su alcance. Lo único que sabía con certeza era que todo lo que ha creído hasta ahora estaba en la cuerda floja, y el abismo aparecía amenazador ante sus pies. Ella temblaba. ¿Quién era realmente? Su familia se desvanecía en sombras desconocidas, y sin embargo, una chispa encendía su espíritu, la búsqueda de la verdad. Pero en esa búsqueda, ¿tendría la fuerza para enfrentarlo? La decisión estaba en sus manos, mientras el eco de las mentiras resonaba en su pecho. Y en ese oscuro laberinto quedó atrapada entre las sombras, sin saber si alguna vez podría salir a la luz. La sala seguía sumida en el caos, el aire espeso como el humo tras un incendio. Lucía, temblando, sentía que la realidad se rompía a su alrededor. Veía las miradas de su familia desbordadas por la confusión y el horror. Entonces, con el alma encogida, se dio cuenta de que el mundo que conocía se desmoronaba ante ella, como un castillo de naipes arrastrado por una tormenta. «Lucía, por favor». La voz de su madre resonó entre el estruendo. «Tienes que alejarte de esto». Su madre estaba a un paso de colapsar, y la expresión de su rostro reflejaba un pánico profundo. Casi de repente, un disparo retumbó de nuevo, agudo y penetrante.
Pero esta vez fue diferente. Un golpe seco, un ruido que congeló el tiempo. Lucía sintió un nudo en la garganta cuando vio caer a su madre. Un segundo que parecía durar una eternidad. La mujer se desplomó al suelo, su cuerpo golpeando el mármol con un eco desolador. Los gritos de horror reverberaron en la habitación. ¡No!, gritó Lucía. Se lanzó hacia su madre, el corazón desgarrándose en su pecho. ¡Mamá! Pero las sombras de confusión cubrían todos los rincones de la sala. Lo siento. La voz de su madre apenas era un susurro, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Lucía se arrodilló, sintiendo el frío helado del mármol del suelo, las manos temblorosas, la piel erizada. ¿Qué hiciste? El dolor y la traición mezclándose en su voz. El intruso, aún en pie, quedó atónito. No era mi intención, balbuceó. La tensión era palpable. Esto no debía pasar. Pero antes de que pudiera terminar, una luz brillante iluminó la escena, como si la tierra misma estuviera tratando de vomitar toda la traición que contenía. La puerta principal se abrió de golpe, y como un torrente de justicia, un escuadrón de policías irrumpió. Algunos salieron corriendo a la habitación, sus armas listas, gritando órdenes. Las miradas cambiaron de Lucía a su madre, y luego al intruso. ¡Manos arriba!, exigía uno de los oficiales. Pero el caos no daba tregua. La energía eléctrica en la habitación aumentaba, y Lucía sintió que el mundo giraba. «Es la hora de la verdad, Lucía», gritó el intruso enfocando su mirada en ella. Era como si en ese momento estuviera revelando su verdadera naturaleza. «Tu madre es la clave de todo». La incredulidad se alzó como una ola, pero entonces el rostro de su madre se iluminó. «No, eso no es verdad», sucumbida al llanto. «Tú no sabes lo que hablas». Pero en su mirada, Lucía reconoció un destello de culpa. «¿Qué estás ocultando?», apremió Lucía, sus manos crispándose en su regazo. El intruso, con una mueca desafiante, levantó una mano. «¿No lo te expliqué? Tu madre está ligada a ellos. Su vida entera es una fachada. Fue ella quien organizó todo esto». El mundo casi se detuvo. «¿Qué dices?». La desesperación aterrizó en el corazón de Lucía como una roca. Los murmullos resonaban, pero sus pensamientos estaban atrapados en el laberinto de sus emociones. Su madre había mentido, pero ¿hasta qué punto? Luego, el silencio fue atravesado por un sonido inesperado. Una explosión resonó desde el exterior, un estallido que sacudió los cimientos de la casa. El cielo se iluminó brevemente y el aire vibró. Lucía se dio cuenta de que la realidad estaba más allá de su comprensión. «¿Qué está pasando?», gritó. «Es el final», dijo el intruso con un aire de triunfo. «Esto es justo el comienzo». Y fue entonces que algo en su mirada cambió. El rayo de locura en sus ojos se intensificó, alimentando el caos. Sin previo aviso, comenzó a retroceder, como si supiera algo que los demás ignoraban. «¿A dónde vas?», preguntó Lucía, aunque ella misma estaba paralizada por el miedo. «No entiendes, Lucía, hay más en juego». La habitación temblaba, y el sonido de sirenas se desvanecía. Con un salto, el intruso se desvanecía en la oscuridad de la noche. «El legado es tuyo. Corre, o será demasiado tarde». Y Lucía, atrapada en el centro de esa tormenta de emociones y secretos, entendió que su vida nunca sería la misma. La verdad se acercaba, pero ¿estaba lista para enfrentar lo que realmente ocultaba su familia? La eterna pregunta resonaba en su mente mientras el mundo se desmoronaba. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo, y ella
originalmente una simple repartidora de agua, ahora se había convertido en el nuevo corazón de una enigmática convergencia de lealtades y traiciones. La sala todavía vibraba con el eco del disparo. Lucía se arrodilló junto a su madre, sintiendo el frío del mármol y su corazón latiendo con fuerza. El caos a su alrededor era un torbellino de gritos y movimientos. Y ahí estaba ella, sumida en la agonía y el shock, preguntándose qué demonios estaba pasando. De repente, un destello de luz atravesó la habitación. La puerta principal se abrió con un estruendo. Una sombra familiar se materializó en el umbral, y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al principio no podía procesar lo que veía. Era Juan, su abuelo, alguien que no había visto en años. Desde la última vez que había tenido noticias de él, se decía que había vivido en el extranjero. «¡Abuela! ¡Juan!», gritó su madre, un rayo de esperanza iluminando su rostro por un instante. Pero Lucía no sentía la misma alegría. Había algo en la mirada de Juan que la incomodaba. Se acercó lentamente a la escena en el centro del caos, su expresión grave. «Lo siento, pero el tiempo se está acabando», dijo con una voz temblorosa. Las miradas se fijaron en él, llenas de confusión y preguntas. ¿Por qué había regresado ahora? ¿Qué sabía él que los demás no sabían? Era un misterioso punto de luz en medio de una tormenta que se arremolinaba a su alrededor. «Lucía, hay cosas que no entiendes». Juan avanzó un paso. Su voz era un susurro, pero tenía un peso que podía cortarse con un cuchillo. «Tu madre no es quien crees que es». Las palabras como balas impactaron en el corazón de Lucía. Todo su cuerpo se detuvo. Sus pensamientos se aturdieron en un viento oscuro. ¿Qué? Apenas pudo susurrar. El sudor frío le caía por la frente. El legado. Todo esto está entrelazado. Tu madre, tú. Hay secretos que deben salir a la luz. Ella es parte de algo más grande. El aire en la sala se volvió denso. La gente detenía su aliento. La abrumadora revelación envolvía la habitación como una nube oscura y peligrosa. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucía, temblorosa. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero también más escalofriante. Sus ojos ahora se centraron en su madre, buscando respuestas, pero encontró solo temor. Juan continuó mientras la tensión aumentaba. «Tu madre fue parte de una organización secreta. Tuvieron que esconderte por tu seguridad, y así, creando esta vida falsa». ¿Una organización secreta? La incredulidad burbujeaba en el pecho de Lucía. Una mezcla de furia y confusión. «Mamá, dímelo, ¿es verdad?». «No, no es cierto». La voz de su madre, que parecía familiar y cálida, ahora sonaba distante, como un eco apagado. «Lucía, debes confiar en mí». Pero a medida que las palabras de su abuelo flotaban en el aire, la confusión se tornó en pánico. Los murmullos alrededor de la sala aumentaban. Alguien en el grupo se atrevió a hablar. «¡Eso no puede ser cierto!». Juan levantó la mano para pedir silencio. «¿Y si te dijera que esa organización también te está buscando? Han estado en la sombra, te observan. Necesitan completar lo que empezaron». Esa frase fue como un puñetazo a la mandíbula. «¿Me buscan a mí?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vida que conocía se deshacía, como un castillo de arena arrastrado por la marea. ¿Qué podía significar eso? Sí, para aprovechar tu poder, el legado que llevas. Eres la clave. Pero antes de que pudiera terminar, el silencio se rompió. Desde el fondo de la sala, un estruendo resonó.
Una segunda explosión hizo temblar los cimientos. Las luces se apagaron. Todo se oscureció. ¿Qué está pasando? La voz de Lucía se perdió en el caos, una sombra de terror creciendo a cada segundo. Y en ese momento de confusión, alguien apareció desde la penumbra. Era el intruso, ahora con una energía renovada. No se lo permitan, ellos vienen por todos. Y justo cuando el miedo se acumulaba en el aire, una figura imponente irrumpe tras él. Era un grupo enmascarado, como fantasmas al acecho en la oscuridad. «¿Es ahora o nunca?», gritó Juan, mientras la sala vibraba con la tensión. Las miradas de miedo se cruzaron. El horror de lo desconocido estaba sobre ellos. El tiempo se había acabado. «Lucía, elige tu destino». La pregunta pululaba en su mente. En un giro inesperado, todo había cambiado. Y en un instante de caos, de revelaciones y sombras inmensas, el mundo que había conocido se desvanecía, dejando atrás solo la incertidumbre. El caos en la sala era abrumador. Lucía se mantuvo de pie, temblando ante la realidad que se desplomaba a su alrededor. La luz palpitante iluminaba la escena, dibujando sombras de temor en los rostros de aquellos que amaba. Las miradas se cruzaban, llenas de confusión, dolor y una urgencia desgarradora. Su madre yacía en el suelo, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados. «¡Mamá!», gritó Lucía, deseando poder borrarle el sufrimiento que la consumía. Pero de repente, el tiempo se detuvo. El silencio se cernió sobre ellos como un manto gris, mientras todos contenían la respiración, esperando lo inevitable. Entonces Juan se acercó con determinación, con el rostro marcado por la tensión. «Esto tiene que acabar», dijo, y por un breve instante, Lucía vio en sus ojos no solo la desesperación, sino también una chispa de esperanza. «Tienes que decidir. Lucía, usa lo que tienes en tus manos». Ella miró el relicario brillante, la herencia que simbolizaba todo lo que había perdido. «¿Cuál es la verdad?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo contaron antes?». El eco de su pregunta resonaba en la mente de todos. Mientras el intruso caía al suelo, en un último intento por huir del caos, Juan tomó el relicario y lo alzó hacia la luz. «Este objeto es la clave. Contiene más que recuerdos. Tiene poder, el poder de la familia y de la verdad». La multitud observaba hipnotizada por el destello dorado. «¿Qué tipo de poder?». La voz de Lucía sonó pura y casi quebrada ante la revelación. Pero la respuesta de Juan fue interrumpida por un ruido ensordecedor. El grupo de hombres enmascarados emergía nuevamente, listos para atacar. «¡No, aléjate de ella!», gritó un policía, detrás del tumulto invadiendo la sala, como un torrente de fuerza y orden. La confusión estalló instantáneamente y los disparos resonaron. Lucía se lanzó hacia su madre sosteniéndola con desesperación. «¡Despierta, por favor!». Y entonces, en medio del estruendo de balas, volvió a escuchar la voz de Juan, una mezcla de autoridad y dolor. «Tú eres la única, Lucía. Este es tu momento. Tienes que elegir quedarte aquí o luchar por la verdad». Las palabras fueron como un latido profundo en su corazón mientras veía el caos desmoronarse a su alrededor. Recordó las risas, los insultos, las miradas que la habían definido como una repartidora. Pero ahora esa etiqueta se desvanecía. «No soy solo eso», pensó, mientras la verdad comenzó a abrirse paso entre el temor que la abrumaba. Con la decisión latente en su pecho, Lucía se giró hacia su madre y dijo: «Mamá, cuéntame todo, antes de que sea demasiado tarde». Un destello de comprensión iluminó el rostro de su madre. «Lo siento, Lucía, te protegeré, te lo prometo», susurró, entrelazando sus dedos con los de su hija. Un destello dorado apareció en el relicario mientras las balas volaban.
reflejando la posibilidad de algo nuevo, algo mejor. ¡Nosotros podemos acabar con esto!, gritó Juan, corriendo hacia el centro de la lucha. La agrupación de hombres enmascarados se atrincheraba, pero la luz del relicario resonaba como un eco de esperanza. Entonces, todo cambió. La mano de Lucía sobre el relicario brilló intensamente. Esto es por lo que luchamos. Y en ese instante, el poder del legado comenzó a desatarse. La oscuridad fluyó como un río desbordado, mientras las sombras se desvanecían. Los hombres enmascarados, asustados, retrocedieron. La luz se extendía, barría de la sala la tristeza, la confusión, liberando a todos de su prisión. Y por un segundo, la vida de Lucía parecía brillar, brillante y deslumbrante. La verdad estaba floreciendo. Cuando por fin el caos se calmó, Lucía quedó de pie, abrazando a su madre, sintiendo que los lazos familiares volvían a tejerse con fuerza. La vida, aunque llena de cicatrices, podía renacer. Esto es solo el principio, pensó, ya con la mirada fija en el futuro. Mirando a su alrededor, se percató de que la lucha había hecho visible no solo la verdad, sino un vínculo que jamás había imaginado. Tú mereces conocer tu historia, le dijo su madre, lágrimas brillantes en sus ojos. Y en ese momento, Lucía entendió que el camino apenas comenzaba. Ahora, querido lector, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que tus amigos también lo vean. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar tu voz. Comparte instantáneamente este vídeo con